Bien, estamos en el vídeo 2 de los 6 vídeos que quiero contaros para explicaros y expresar mi opinión o mis consejos para comprar una gaita asturiana. Si aún no viste el primer vídeo, te recomiendo que des para atrás y veas el primero para situarte un poco en este tema. Pero bueno, lo que vamos a ver en este vídeo en particular, de voy a revisar la chuleta, es saber qué necesitas, qué materiales necesitas para aprender a tocar la gaita. Lo digo porque, por ejemplo, yo el primer día que empecé a clase de gaita no sabía ni hacer la O con un canuto, que se suele decir, por lo menos en mi generación. No tenía ni idea de nada, ni de gaitas, ni de músicos, ni de afinaciones, ni de nada. Entonces entiendo que haya gente que quiera acercarse a este mundo, no tenga ni papa, porque no tiene por qué tenerla. Así que, como a mí me pasó, pues me gustaría que tú puedas tener esa información antes de tomar decisiones y ver qué necesitas para poder empezar tus clases. Así que nada, te cuento qué es lo que yo creo que necesitas saber o materiales necesitas para empezar tus clases de gaita. Tus clases o autodidacta, yo ya no digo ya lo que tú quieras hacer, pero nada, te lo cuento ahora mismo. Pues para mí, la primera pregunta que me haría antes de plantearme comprar una gaita asturiana sería preguntarme a mí mismo ¿para qué quiero la gaita? Puede parecer evidente, pero a veces no somos conscientes un poco de qué queremos y luego no compramos una cosa que esté asociada a esa idea que tenemos. Por ejemplo, puedo poner yo el ejemplo que me pasó a mí personalmente, que yo me compré una gaita en si bemol con 2 roncones para empezar a tocar la gaita, y la verdad que no fue la mejor idea, porque me dio más problemas para lo que fue empezar a trabajar con la propia gaita de lo que yo me esperaba que podía haber tenido. Entonces es muy importante tener claro qué idea de gaita queremos tener. Por ejemplo, la típica gaita que se suele coger para gaitero solista o para tocar acompañada de un tambor es, habitualmente, luego entraremos un poco ahí en los matices, es una gaita en do y con un roncón, porque esa es la gaita más canónica, más tradicional que tenemos en Asturias. Sobre la afinación, ahí podemos entrar un poco a discutir, porque antiguamente no se hablaba directamente de afinaciones así al hecho, como hablamos ahora de la escala temperada, ¿no? de las notas do, re, mi, fa, todo ahí súper a rajatabla, ¿no? Se medía los largos de los punteros en centímetros, ¿no? El puntero de 33, puntero de 32, y nos daba las diferentes tonalidades o sonidos o tonos que nos daba la gaita, que en este caso tenían 3 denominaciones, que era redonda, tumbal y grillera. Eso quiere decir que, bueno, tiene que decir varias cosas. Una es que las gaitas tenían otro sistema de afinación, no era el sistema temperado, y entonces el sonido se regía un poco por esas medidas, ¿vale? Ahora, si nos vamos un poco ya al sistema temperado que tenemos, pues nos contaríamos lo habitual es encontrarse gaitas en do o en si bemol. Y un poco lo habitual es, aunque hay bandas de gaitas en do, si bemol suele parecer o queda relegado un poco a las agrupaciones de bandas de gaitas. Es cierto que hay músicos que lo que suelen hacer, por ejemplo, como se le puede dar el ejemplo de Tejedor, que va con 3 tonalidades de gaitas, va con do, con si bemol y con re, ¿vale? Para gaitero solista, por ejemplo, hay una tonalidad que para mí personalmente me gusta mucho, y también tengo una gaita en esa tonalidad, que es en do sostenido, do brillante, que se llama también, ¿vale? Es un tono que tiene un poco más de brillo el sonido, y para tocar de gaitero solista la verdad que se nota mucho, por ejemplo, para mí, en mi caso, ¿vale? Entonces os voy a resumir un poco esta idea de para qué queremos la gaita, y sobre eso vamos a hacer un poco resumen de todas estas ideas que estuve ahora mismo soltando. Lo habitual antes de empezar a tocar la gaita es probar si se te da bien o no tocar con ella. Entonces lo más habitual, déjame que te coja, que tengo aquí a mano la herramienta, es empezar con esto. Es empezar con una flauta de digitación de gaita asturiana. ¿Por qué? Porque en ella vas a aprender a empezar a hacer tus primeras notas, ¿vale? Es fácil de entender en ese sentido. Antes de hacer una compra de una gaita, que podemos llegar a los 1000 euros
sin problema, pues compramos una flauta, que este modelo en particular que yo había comprado al Inde, si mal no recuerdo eran 75 euros, ¿vale? Entonces, como ves, la inversión es mucho menor y podemos empezar a probar si nunca tocaste un instrumento de viento, si nunca tocaste un instrumento en general, pues que puedes empezar a foguearte, que se suele decir, para ir viendo si te gusta lo primero y luego si vas a querer dar los siguientes pasos. Vale, entonces lo habitual es utilizar este tipo de flautas para empezar a ver si ese camino te gusta o si quieres seguir con ello y hacer una inversión que es asumible, yo creo, en comparación con lo otro, que bueno, ya dependerá de las realidades de cada uno. Por ejemplo, ya ves que está ahí un cacharro dando vueltas y seguramente se esté colando en el audio del vídeo. El sonido, eso es mi impresora 3D, y lo que está haciendo son boquillas para las flautas en 3D que estoy preparando, que es una de las novedades que quiero traer este curso, sobre todo porque van a ser más económicas y independientemente del tema económico, obviamente, que siempre es importante, es el tema estilístico. Y como por ejemplo podéis ver aquí, esta flauta yo la quiero llamar, o la denominaría Petit Suite, ¿no? Porque se parece mucho a los Petit que se come mi hija para comer, ¿no? Pues esto es lo que estoy preparando. Me estoy pegando con las boquillas, que bueno, es un tema que ya explicaré en un vídeo, el tema de las boquillas, que ya daba para hablar y como veis funciona sin problema. ¿Vale? Esto es ya parte del I+D de la música tradicional. Ya veis, yo me meto aquí en harina hasta con todo. Entonces, esta primera herramienta que necesitaríamos sería ese tipo de flautas, ya sea tipo como las que hago yo, bueno, o más constructores que tienen por ahí, pero sería importante poder empezar a tener esas flautas y empezar a foguearse, como decía antes, en ello, ¿no? Es habitual también tener materiales didácticos. Estoy cogiendo los libros y se está cayendo cosas. Materiales didácticos para poder aprender. En este primero, por ejemplo, que os voy a enseñar, es el libro que escribió Flavio Benito, Alborada 2. Bueno, recopiló canciones tradicionales, sobre todo con el objetivo de que pudiesen cubrir la parte docente didáctica del grado profesional de gaita, ¿vale? Entonces tenemos aquí un repertorio muy amplio, bastante elaborado. Esto ya aquí hay que ponerse a estudiar seriamente para tocarlas con soltura, y pues hay multitud de libros de gaita que, por cierto, tengo una explicación de unos cuantos de ellos en mi web. Porque bueno, como también me voy a poner, yo digo, se me cae hasta la casa, como yo voy a poner mi plataforma online de clases y voy a tener mis propios cursos en mi web, pues yo también estoy sacando mis libros. En este caso este es el libro 1 de la serie didáctica que estoy preparando para empezar a tocar la gaita desde cero. Es decir, este tipo de libros es para que cuando te quieras poner a tocar la gaita y nunca tocaste eso, nada, ningún instrumento, que casi valdría, puedas empezar desde un nivel cero inicial que te permita ir avanzando, sobre todo ir avanzando a tu ritmo, que es una de las cosas que pasa muchas veces cuando juntamos alumnos, que cada alumno tenéis un ritmo diferente y es muy importante que vosotros mismos podáis trabajarlo por vuestra cuenta, y si tienes 2 horas para trabajar, pues tienes 2 horas, y si tienes 5, pues tienes 5, ¿no? Que tu avance no repercuta en la calidad de enseñanza, que a veces pasa, y en mi caso creo que es una de las cosas y objetivos que estoy buscando, ¿no? Pues eso es de las cosas que quieres contar. Tenemos unas flautas de iniciación, tenemos unos libros que tenemos desde los más básicos hasta los más difíciles o más complejos, en el sentido de gente que ya necesita material más completo para seguir formándose, ¿no? Entonces es muy importante ese bagaje de libros y publicaciones que tenemos de gaita en Asturias. Pues con esto listo esta segunda parte, de qué necesitamos para empezar a tocar la gaita, qué necesitamos para comprar una gaita. Ya sabemos que hay una forma, y en función de los objetivos que tengamos a la hora de tocar la gaita, pues tenemos un planteamiento a la hora de comprar la gaita, que lo iré desgranando en los vídeos que vienen. En la segunda parte que os he contado tenemos materiales en el sentido de tenemos las flautas. En Escocia, por ejemplo, ellos tienen una cosa que se llaman los chanter practice, que son los punteros de prácticas, que sería como una copia del puntero de la gaita escocesa. Lo que pasa que tienen unas pañuelas de plástico
que baja mucho el sonido y bueno, pierde calidad de sonido, pero bueno, para lo que es la práctica está bien. Imaginaros la gaita escocesa con 3 roncones, ya son bastante duras. Físicamente es una práctica que cuesta, ¿no? Entonces el poder ir adelantando el trabajo de los dedos, trabajarlo de forma independiente, además de la parte del brazo, de la coordinación, está muy bien porque va adelantando trabajo y también hace que los gaiteros no se cansen tanto, ¿no? Pues listo, este vídeo está. Vamos a revisar la chuleta que tenemos aquí para ver lo siguiente que tenemos, ¿vale? Pues el siguiente vídeo voy a hablaros de los tipos de maderas que tenemos en las gaitas para que penséis un poco también qué os gustaría tener en vuestra gaita, y seguimos avanzando en esta pequeña guía de qué es comprar o cómo se puede comprar una gaita asturiana a día de hoy.